Se da el caso que algunas personas tienen las dos, pero habría que encontrar personas como Gandhi, quien nunca tuvo una autoridad formal, pero brillaba por su grandeza primaria. Tenía tal autoridad moral que se convirtió en el fundador del segundo país más grande del mundo y la democracia más grande a nivel mundial. 1.000 millones de personas, la India. O un Nelson Mandela, quien desarrolló su autoridad moral en prisión por su resistencia a la era del apartheid. La fortaleció hasta el punto que cuando se formó la nueva Sudáfrica, con una renovada constitución, recibió la autoridad formal como presidente de ese país, y un George Washington, el fundador, en cierto sentido, de los Estados Unidos. La persona indispensable, cuyo carácter ayudó a esas mentes brillantes a trabajar conjuntamente, y el que durante la guerra revolucionaria, con sus actos de profunda valentía, integridad y determinación, abrió el camino para que se diera la victoria. Tenía tanto autoridad moral como formal. De hecho, agradeció no haber tenido un hijo varón, porque el paradigma del derecho divino de los reyes se había perpetuado hasta el punto en la mente de las personas que querían que él continuara en el poder, querían que su heredero lo sucediera. En verdad, querían que se convirtiera en rey. Pero él sabía lo que había que hacer. Sabía que era necesario institucionalizar el poder. Los principios tenían que colocarse en una constitución para que pudiéramos sobreponernos a traumas tan importantes para nuestra vida nacional como la guerra civil, Vietnam, Watergate, escándalos y otras cosas, precisamente gracias a los principios incorporados en esta Constitución. Ahora tenemos que cambiar de dirección, del desarrollo personal al área de las relaciones. Crear relaciones con otras personas a fin de que la influencia de éstas, su autoridad moral, ayude a otros a encontrar su voz. Y finalmente, tendremos que cambiar de rumbo una vez más para ver cómo se puede estructurar la organización misma a fin de que esos procesos y capacidades que permiten encontrar la voz se incorporen a ella, se institucionalicen y se mantengan a lo largo del tiempo. Acabamos de hablar sobre el desarrollo de estas 4 grandes aptitudes, las inteligencias de nuestra naturaleza, basándonos en el poder de elección que tenemos para seguir los principios. Fueron visionarios, pero eran muy disciplinados, apasionados y carismáticos. Pero uno era humilde. Uno tenía una causa dirigida hacia los demás, liberar a su gente del control y la ocupación, hacerlos independientes, permitirles encontrar su propia voz, hacer que un país encontrara su propia voz. Piensen en las personas que más admiran, a las que han tenido una influencia en su vida a lo largo del tiempo. Piensen en los momentos decisivos de su vida. Piensen en aquellos que admiran profundamente y se darán cuenta de que son personas de visión, es decir, que han tenido un sentido de lo que es posible, un sentido de futuro e igualmente una visión del potencial de otras personas. A pesar de lo que puedan ver en su carácter, en lo más profundo de su ser, recordemos el ejemplo del fósforo, el enorme potencial que contiene. Son personas disciplinadas, dispuestas a pagar el precio, personas que trabajan duro, que tenían una ética de trabajo y de aprendizaje, personas ingeniosas, creativas, capaces de inventar las maneras de lograr esa visión. Personas apasionadas, emocionadas, persistentes, constantes, firmes, entusiastas. Y por otra parte, personas guiadas por su conciencia, centradas en principios. Eran personas bondadosas, respetuosas de los demás, que decían la verdad, que cumplían sus promesas, que no hablaban de la gente a sus espaldas. Eran personas integrales. No eran perfectas y lo reconocían. Tenían humildad, aprendían a disculparse. Eran abiertas, influenciables. Eran personas de conciencia. Escuchen la expresión de Gandhi y verán lo que quiero decir con conciencia y principios. Él afirma que la sociedad, la civilización y las personas se desintegrarían si se dieran estas situaciones: riqueza sin trabajo,
Vean, no hay nada de malo en la riqueza. Todo está en la forma en que es adquirida y es empleada. Pero conseguir riqueza sin trabajo significa que no se está honrando el principio. Placer sin conciencia. Si te produce placer, hazlo. Las personas con frecuencia comienzan a definir el placer, la diversión, como el centro de sus vidas. Pero algunas veces la conciencia es dejada a un lado. Y ellas lo saben. Violan sus votos, violan las promesas hechas a los demás. No tienen conciencia, pero lo justifican porque los hace sentir bien. Conocimiento sin carácter. Al principio, las universidades se concentraban principalmente en el carácter y en segundo lugar estaba el conocimiento. Hoy en día, a veces, el carácter se ignora totalmente en nombre del conocimiento, restándole fuerza a la autoridad moral. Negocios sin moralidad. Los escándalos que vemos frecuentemente en el mundo de los negocios hacen que las personas piensen mal de todo el ámbito. En otras palabras, por los escándalos ocurridos en unos pocos, se considera culpable por asociación a cuantos tengan que ver con ese ramo. Pero todos sabemos que los negocios se realizan de esta manera. Quizás se puedan tomar atajos, hacer alguna trampa, mentir un poquito, aprovecharse de alguna manera de su vecino, obtener resultados o ganancias a corto plazo para impresionar a los demás. Pero usted sabe perfectamente bien que está tratando con clientes, proveedores o con sus propios socios de una forma que no está basada en principios. Ciencia sin humanidad. Echen una mirada al proceso tecnológico. Vean el proceso tecnológico que hemos logrado. La pregunta es, ¿se está utilizando para propósitos humanitarios? ¿Para fines meritorios? Culto sin sacrificio. Es decir, personas que tienen una relación vertical, donde profesan una creencia o convicción y un tipo especial de rectitud y fariseísmo. Pero no hay sacrificio en sus vidas. No existe un verdadero servicio en un plano horizontal a otras personas, a causas meritorias y a necesidades humanas. Política sin principios. Es muy común ver mucho de esto. Esas son las 7 cosas que Gandhi señala que nos pueden destruir. Son valores, pero sin principios se tornan destructivos. Ahora piensen en esas personas que ustedes tanto admiran y que en verdad han cambiado su mundo. Y quizás sus círculos de influencia están extendiéndose cada vez más. Se percatarán de que son personas de visión, disciplina y pasión regidas por su conciencia. Por eso es que colocamos la conciencia, el espíritu, en el centro para que influya sobre la mente, el cuerpo y el corazón, las 4 partes de nuestra naturaleza. Se podrían tomar todas las demás palabras que la gente utiliza al describir a grandes personas, y en mi opinión, se podrían colocar bajo uno de esos 4 encabezamientos. Piensen un poco. Visión, disciplina, pasión y todo regido por la conciencia. Yo propongo que estas son las manifestaciones más elevadas de estas inteligencias, de estas capacidades. Asimismo, considero que todos nosotros podemos convertirnos en personas que lleven vidas equilibradas, integradas y poderosas, y que nuestra propia visión, disciplina y pasión pueden ser gobernadas por nuestra conciencia.